Bienvenidos amigos a una cápsula más de Vivir en Libertad, donde estamos descubriendo el manual liberal y todos los autores que han contribuido a esta excelente obra, porque la libertad es algo que plasmado en las páginas está para vivirse. Hoy vamos a hablar del capítulo de David Boaz, uno de los más reconocidos libertarios a nivel mundial, que nos va a hablar acerca de las raíces del liberalismo. ¿Dónde fue que históricamente empezó el liberalismo a surgir en las primeras ideas de que tal vez los reyes no eran omnipotentes ni todopoderosos como para tener un control absoluto sobre sus súbditos? David Boaz es vicepresidente ejecutivo del Cato Institute, uno de los think tanks libertarios más reconocidos a nivel mundial. Es autor de The Libertarian Mind, A Manifest for Freedom, y también es editor de The Libertarian Reader. David Boaz nos habla de esas raíces del liberalismo y empieza por decirnos que con frecuencia el liberalismo se suele considerar una filosofía de libertad económica, pero sus auténticas raíces históricas se aproximan más a la lucha por la tolerancia religiosa. Fue precisamente cuando ciertos personajes en diferentes puntos históricos se empezaron a rebelar en contra del monopolio de Iglesia y Estado, que empezaron las ideas liberales a surgir. En una década memorable, tan atrás como 1200, hay tres eventos históricos que empiezan a dar luces de los orígenes del liberalismo en Occidente. El primero en 1215, cuando los varones se enfrentaron al rey de Inglaterra en la Carta Magna. La Carta Magna fue el primer documento que le puso un alto al poder absoluto del rey, sobre todo en cuestiones donde los ciudadanos no podían opinar, como respecto de su propiedad privada o los impuestos que pagarían. Otro es en 1220, en Magdeburgo, en lo que hoy es Alemania, leyes que empezaron a destacar la libertad individual, obligando al rey de entonces, Andrés II, a firmar la bula dorada, que exoneraba de impuestos a los caballeros y al clero, y les otorgaba libertad para disponer de sus dominios como desearan. Los principios contenidos en la bula dorada y en la Carta Magna empiezan a ser un avance pequeño hacia el liberalismo, sin todavía acercarse a todo lo que el liberalismo realmente propone, porque todavía se daban privilegios al clero y a otros ciudadanos cercanos al rey. Hay también que recordar a la escuela de Salamanca del siglo XVI en España, que de hecho con Francisco de Vitoria y sus discípulos fue la escuela que más tarde inspiró a los padres fundadores de Estados Unidos a declarar por primera vez en la historia y por escrito que los ciudadanos no son súbditos de los gobiernos y que realmente los gobiernos se deben a sus ciudadanos y no al revés. Vitoria y sus condiscípulos también desarrollaron la doctrina de la ley natural en campos como la propiedad privada, los beneficios, los intereses o los impuestos, lo que significa que previo a que exista un gobierno, las personas nacen con derechos y estos derechos son inalienables, es decir, nadie te los puede quitar. Recordemos que ya hemos hablado que un derecho no es una necesidad, un derecho es algo que tú ya tienes desde el momento que naces, como el momento en que puedes tener derecho a tu libertad, a tu propiedad privada y a tu vida, sin necesidad de que otras personas renuncien ni a su propiedad, ni a su libertad, ni a su vida, para tú tener las tuyas. La prehistoria del liberalismo termina con la llegada del Renacimiento y la Reforma Protestante. Hasta entonces en la historia todavía era bastante popular que los reyes tuvieran un poder absoluto, que la Iglesia y el Estado estuvieran completamente juntos. Pero con la llegada del Renacimiento se rompen estos estatutos. Ayn Rand lo reduce de esta manera: un renacimiento que alude al liberalismo racional, individualista y secular, con el triunfo de la razón. La Edad Media fue una era de misticismo, regida por una fe y una obediencia ciega al dogma que supeditaba a la razón, a la fe. Con el Renacimiento llegó la resurrección de la razón, la liberación de la mente del hombre
el triunfo de la racionalidad sobre el misticismo. Fue un triunfo parcial, incompleto, pero apasionado, que condujo al nacimiento de la ciencia, del individualismo y la libertad. Las reformas protestantes que le quitaron el monopolio a la Iglesia Católica por toda Europa, sin querer queriendo, también dieron avances al liberalismo. Al romperse, no obstante, el monopolio de la Iglesia Católica, permitieron que se proliferaran las sectas protestantes, algunas de las cuales, como es el caso de los cuáqueros o baptistas, alimentaron de hecho el pensamiento liberal. Seguimos avanzando en la historia y hay una respuesta al absolutismo. A finales del siglo XVI, la Iglesia, debilitada por su propia corrupción interna y por la reforma, necesitaba del apoyo estatal, con lo cual empiezan a afianzarse en Europa varios absolutismos. Por ejemplo, en Inglaterra, la dinastía Estuardo, que también trató de instaurar el absolutismo. Y así empiezan a haber varios refugiados políticos huyendo de esos absolutismos. Tal es el caso del filósofo Baruch Spinoza, hijo de judíos, que había huido de la persecución católica en Portugal y en su tratado teológico político describe la felicidad que percibe viviendo en los Países Bajos, en Holanda. La ciudad de Ámsterdam, él escribe, cosecha los frutos de la libertad en forma de enorme prosperidad y de la admiración que causa entre los demás pueblos. En este floreciente estado, en esta espléndida ciudad, los hombres de todas las naciones y religiones viven juntos en la más absoluta armonía, sin preguntar a sus conciudadanos antes de confiarles sus bienes. No se considera importante la religión o la secta de los ciudadanos, porque estas no son determinantes para un juez a la hora de ganar o perder un caso, y no existe ninguna secta tan despreciable para provocar que sus adeptos siempre no causen daño a los demás, paguen sus deudas y lleven una vida correcta, sean privados de la protección de la autoridad de los magistrados. El ejemplo neerlandés de armonía social y progreso económico fue lo que inspiró a los primeros liberales de Inglaterra y de otras naciones. Luego, por supuesto, viene la Revolución Inglesa en 1644, donde se dictamina que la libertad es la mejor virtud. La virtud solo es virtuosa cuando es escogida libremente. El grupo de los Levelers también empezó a trabajar en la recopilación que daría las ideas posteriormente a lo que hoy se conoce como liberalismo. An Arrow Against All Tyrants, de Richard Overton, afirmando que cada individuo posee una autopropiedad. Es ahí el momento donde empieza a esbozarse que desde nuestro propio cuerpo somos propietarios de nosotros mismos y nadie más, en contra de nuestra voluntad, puede venir a infringir, atacar o dañar ese cuerpo que nos pertenece desde el momento en que nacemos. A pesar de los esfuerzos realizados por los Levelers, obviamente Europa sigue teniendo reversos que lo llevan a los absolutismos. Sin embargo, gracias a estos luchadores de la libertad, ya vienen dándose esfuerzos por dejar determinada la importancia de la misma. Llegamos entonces al siglo de oro del liberalismo, 1700. Ya para este entonces, el escritor francés Voltaire llega a Inglaterra escapando de la tiranía de su tierra natal y observó el comercio en Inglaterra, observando algo similar de lo que había visto Spinoza en Ámsterdam. Y lo puso de esta manera respecto de la Bolsa de Londres. Es respetable que muchas cortes verá reunirse a representantes de todas las naciones para prestar servicio a la humanidad. Allí, el judío, el mahometano y el cristiano se tratan como si pertenecieran a la misma religión y solo califican de infieles a aquellos que entran en quiebra. Ahí el presbiteriano confía en el anabaptista y el anglicano acepta la promesa del cuáquero. Al salir de estas asambleas libres y pacíficas, unos van a la sinagoga, otros a la iglesia para recibir inspiración divina y otros a la taberna, pero todos están contentos. Este fue el siglo por excelencia del pensamiento liberal. Ahí fue donde se dan las ideas de John Locke, los fisiócratas que defendían la ley de la naturaleza, los derechos inalienables, y por supuesto, más tarde llega la Ilustración francesa y la Ilustración escocesa. David Hume, Emmanuel Kant y otros grandes que fueron dando algunos de los pasos más importantes hacia el liberalismo, junto con, por supuesto, John Locke y Adam Smith.
Adam Smith, que empezó no desde la economía, sino desde la teoría de los sentimientos morales para hablar de dos clases de conducta, el interés personal y la benevolencia. Recordemos que en La riqueza de las naciones ya empezamos a ver que el capitalismo es lo que ocurre cuando se deja a la gente tranquila y empiezan a darse, por supuesto, estas manifestaciones a favor del mercado, laissez-faire, dejarnos ser, dejarnos actuar. El mercado no es la única manifestación de orden espontáneo. Consideremos, por ejemplo, el lenguaje. Nadie se organizó para que existiera el lenguaje español. Lo mismo pasa con el dinero. Simplemente son mecanismos evolutivos que van surgiendo en el orden espontáneo gracias a las decisiones de miles de millones de personas. Por eso realmente el orden que surge de la espontaneidad es mucho más eficiente que la arrogancia de cualquier burócrata, planificador o monarca que cree que desde su escritorio va a poder determinar por el resto de los tiempos lo que mejor acomoda a cada uno económicamente. Seguimos entonces avanzando respecto de cómo se construyen las bases del liberalismo. En la próxima cápsula vamos a terminar de descubrir todo lo que David Boaz tiene para ofrecernos respecto de qué ocurre con el liberalismo en los siglos después del nacimiento de Estados Unidos. Yo soy Gloria Álvarez para el Centro Ricardo Salinas Pliego. Esto es Vivir en Libertad. Hasta la próxima.